Dios les bendiga, espero que todos estén bien al junto de los suyos. Bienvenido a este canal Biblia y Ciencia. Mi nombre es Jairo Lorenzo, soy licenciado en Teología, tengo una maestría en Cultura Hebrea y un doctorado en Ciencias Bíblicas. Además soy profesor, facilitador de la Universidad Teológica Shalom. En esta oportunidad vamos a estar hablando brevemente del desarrollo de la figura del personaje de Satanás. No voy a compartir pantalla con ustedes, plantillas, diapositivas, porque voy a hablar de manera breve cómo evolucionó el personaje de Satán. Muy bien, comencemos y nos tendremos que ir entonces al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Job. Pero primero les digo que el nombre Satanás proviene del hebreo Satán, que significa adversario. Y es así precisamente como vemos a Satanás, como lo encontramos, como aparece en el primer capítulo del libro de Job, que vemos que aparece ante Yahvé, ante esta corte celestial con ángeles, y cómo se presenta allí como un adversario o como un acusador. No lo vemos como un personaje antagónico, contrario a Dios o contrario al propósito de Dios, sino que aparece como un acusador o como un adversario, y así aparece en el Antiguo Testamento. La teología ha relacionado a Satanás con la serpiente del paraíso del Edén, pero el Antiguo Testamento en ningún lugar dice que esa serpiente sea Satanás. Ahora bien, sí aparece un texto en el Nuevo Testamento, aparece un texto donde se hace referencia, hablando de Satanás, a una serpiente antigua, pero esto no necesariamente significa que Satanás era esa serpiente antigua, sino que se hace alusión en relación a Satanás de una manera metafórica. Por ejemplo, cuando una persona es mala, se le llama demonio. Alguien podría decir, ese es el demonio, refiriéndose a la persona que es mala, que es un psicópata o que es un asesino, y no significa que esa persona sea el demonio, sino que por su personalidad y por los hechos, atroz que ha cometido, se asocia con Satanás, o se asocia con el demonio, como la serpiente en el Edén hace caer al hombre. Entonces en el Nuevo Testamento se asocia a Satanás con esa serpiente. Pero repito, cuando usted estudia el Antiguo Testamento y otros libros, pues no se dice que esa serpiente que aparece en el Antiguo Testamento sea Satanás o sea el diablo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ya en el libro de Zacarías, es que comenzamos a ver a Satanás ya presentándose como un personaje antagónico o contrario a los propósitos de Dios en relación al sacerdote Josué. Pero donde sí ya se desarrolla de una manera fuerte ya este personaje de Satanás antagónico, contrario a Dios, contrario a los propósitos de Dios, es en el periodo intertestamentario, que es el llamado periodo de silencio, o el mal llamado periodo de silencio, como yo le digo, que fueron los años transcurridos entre Malaquías y el libro de Mateo, ese espacio. Y dije mal llamado periodo de silencio porque ocurrieron muchas cosas en ese periodo que no denotan precisamente silencio. Surgieron, por ejemplo, sectas como los fariseos, los saduceos, los esenios, el mismo bautismo de Juan el Bautista, valga la redundancia, se desarrolla durante este periodo. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, no se habla nada de ese bautismo, como si vemos ya Juan el Bautista bautizando en el libro de Mateo. No se habla de eso en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se desarrolla en este mal llamado periodo de silencio, pero vemos también que se desarrollan instituciones como el Sanedrín,
entre otras cosas, fiestas como la dedicación o Hanukkah, que luego vemos a Jesús pues en el Nuevo Testamento celebrándolo. Entonces por eso es que digo que es un mal llamado periodo del silencio, porque en realidad sí se hizo mucha bulla. Pues en ese periodo aparecen literaturas, por ejemplo, como el libro de los jubileos, el libro apócrifo de los jubileos, entre otros libros, cuando ya sí presentan a Satanás como un personaje antagónico, contrario a los propósitos de Dios. Y qué decir ya del Nuevo Testamento, pues ya sí en el Nuevo Testamento esta figura ya aparece totalmente como un personaje antagónico a Dios, antagónico a Jesús, antagónico a su obra. Vemos cómo Jesús es tentado varias veces ya por Satanás. Entonces hemos visto brevemente cómo el personaje de Satanás ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio, en el Antiguo Testamento, pues vemos que hay textos que nos hablan de que el mal, tanto el bien como el mal, vienen de Dios. ¿Y por qué? Porque no había una figura antagónica a Dios como Satanás, como lo tenemos ya ahora en estos mismos tiempos, y como se desarrolló en el Nuevo Testamento, no existía ese personaje antagónico a Dios. Entonces tanto el mal como el bien, pues evidentemente venían de Dios, porque ellos no conocían este desarrollo, este personaje así como sí se conoce en el Nuevo Testamento. Las ciencias bíblicas lo que dicen es que Satanás pues es una invención literaria, precisamente por lo que le vengo explicando, como en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, para nosotros no aparece ese personaje, sino que vemos una evolución paulatina de él a través del tiempo, y precisamente se crea como personaje antagónico a Dios, pues para que el mal en realidad no tenga que venir precisamente de Dios, sino que hay un personaje contrario a Dios en donde se origina el mal. Entonces, al pasar de los años, este personaje se fue elaborando de una manera mejor, literariamente hablando. De hecho, esta elaboración continúa, ya que vemos en la Edad Media cómo se le colocan otros elementos. Aparece ya un Satanás con cuerno, con cola, con parte de la cintura hacia abajo como una cabra, con un tridente, y la Biblia sabemos que no lo pinta así, sino que esto es producto de los escritores ya de la Edad Media. Toman elementos de otras religiones, por ejemplo, los sátiros, y de la deidad Pan, una deidad griega, que tiene esta característica, que tiene el cuerpo de la cintura hacia arriba es de un ser humano, la cintura hacia abajo de una cabra, y tiene cuernos. Entonces se toman esta característica de esa deidad griega Pan y se le atribuyen entonces a Satanás. Y por eso es que usted ve entonces que Satanás aparece en cuadros y en otras literaturas con esta forma, pero es que se toma eso ciertamente de la mitología griega. Pero en sentido general, las ciencias bíblicas afirman que Satanás es una invención literaria, realmente no existe. Ahora bien, ¿qué dice o qué enseña la teología? ¿Qué es lo que pasa? Que ¿por qué no vemos un personaje así de Satanás como lo vemos en el Antiguo Testamento, como lo vemos en el Nuevo Testamento? Pues sencillamente, eso dice la teología, sencillamente porque la revelación bíblica es progresiva. Es progresiva. La revelación va progresando a través del tiempo. En un libro, por ejemplo, no tenemos una revelación acabada de una doctrina, pero a medida que va pasando el tiempo, en otros libros ya sí aparece una revelación más acabada de determinada doctrina, y eso pasa con la figura de Satanás, que la doctrina de Satanás a través del tiempo fue evolucionando debido a una revelación progresiva de parte de Dios. Progresivamente fue revelando este personaje, como lo hizo con otras cosas. Por ejemplo, la cuestión de la vida después de la muerte. O sea, ¿qué pasa con el ser humano después de la muerte? Si hay vida, ciertamente después de la muerte. En el Antiguo Testamento hay textos que demuestran que después de la muerte no hay nada. Sencillamente el hombre allí no tiene memoria,
en la tumba y todo terminó ahí. Por eso es que vemos que antiguamente también a los seres humanos se le atribuía tantos años, porque tenía que haber una diferencia desde el punto de vista de ellos, del mundo, en el mundo bíblico, Antiguo Testamento, tenía que haber una diferencia entre el bueno y el malo. Y si cuando una persona muere van los dos al mismo sitio, o sea, al Seol, entonces ¿cuál es el premio del bueno y cuál es el castigo del malo? Bueno, pues el premio estaba en esta vida, el malo duraba poco y el bueno Dios le daba una larga vida. Así se pensaba. Pero vemos a pasar el tiempo cómo va evolucionando esta doctrina hasta llegar al Nuevo Testamento y ya vemos que sí hay vida después de la muerte, que no todo termina con la muerte, sino que viene una resurrección. Pero cuando usted se va al Antiguo Testamento, esa doctrina de la resurrección no está así tan claramente como la tenemos en el Nuevo Testamento. No es que no existan textos en el Antiguo Testamento que hablen de una resurrección, no es eso. Hay textos en Daniel, hay textos, por ejemplo, en otros libros que sí hablan de una resurrección, como en Job, por ejemplo, pero si usted se fija, son muy poquito texto y la idea general era que todo acababa con la muerte. Entonces eso es lo que pasa desde el punto de vista teológico con la figura de Satanás. No es que es una invención literaria, sino sencillamente que la doctrina fue evolucionando hasta ya tener la doctrina totalmente acabada, la revelación totalmente acabada en el Nuevo Testamento. Pues hasta aquí este conversatorio, podríamos decirle, ¿verdad?, sobre la evolución del personaje de Satanás. Espero que le haya gustado. Les invito a ustedes pues a investigar más acerca de este fascinante tema. Este canal lo abrí hace mucho, pero está apagado y he decidido comenzar, ¿verdad? Activarme y grabar videos de este tipo, así corto y otros más largos, ya mejor elaborados, con plantillas, temas, o sea, profundizar más en temas. Y así sucesivamente. Espero pues que le haya gustado. Regálenme un like, compartan, dejen su comentario. Dios le bendiga mucho. Jairo Lorenzo, un fuerte abrazo para todos.